Buenos días, amadísimos hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes, que sea un día lleno de bendiciones, que sea un día lleno de logros y que estemos acercándonos más a Jesús. Así que ya ustedes saben lo que estamos haciendo, el proyecto que estamos haciendo, ¿verdad? Pues, sin más, para los que no saben, estamos aquí predicando la palabra, llevando devocionales y llevando un poquito de la luz que puede tener uno, ¿verdad? Compartiéndola con ustedes, porque a eso nos mandaron y nos asignaron en este mundo, a llevar la palabra. Así que, sin más, espero que sea de bendición estas palabras que vamos a llevar. Ustedes saben cuál es mi lema, ¿verdad? Los invito a orar en todo momento, con toda oración y toda súplica. Así que, sin más, los invito a orar. Padre amado, Padre de amor, te damos las gracias por este maravilloso día que nos has regalado. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos más a ti día tras día. Gracias, gracias, gracias. Te pedimos el perdón de nuestros pecados. Te pedimos que sea de bendición este mensaje que se va a llevar en este día. Que si hay personas que van a mirar este video o esta transmisión y tienen alguna necesidad, alguna enfermedad, alguna dolencia, sé tú con ellos, súpleles cada necesidad que tengan. Te lo pedimos humildemente en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Así es, hermanos. Orar, orar y orar. Ese es mi lema. Así que vamos a ver de qué se trata la lectura de hoy. Dice, vamos a ver el título que dice el devocional de hoy. Dice, conocer para confiar. Dice el versículo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Hebreos 11:7. Dice, fe es confianza. Tener fe en Dios es confiar en Él, pero nadie puede confiar en alguien que no conoce. Y nadie puede conocer a una persona si no convive con ella. Eso es muy cierto. Para tú conocer a alguien yo escuché un decir que para tú conocer a alguien tienes que haber comido con él un saco de sal. Usted sabe que para comer un saco de sal es una pizquita lo que se le echa a la comida de sal, ¿verdad? Porque si no queda salada, imagínate comerse un saco de sal. Todo lo que tienes que convivir con él para comerte un saco de sal, para poder conocer a esa persona. Dice, si tuvieras un vecino a quien saludaras todas las mañanas al salir al trabajo y todas las tardes al regresar a la casa, pero con quien no tienes la oportunidad de trabajar, de andar, de comer juntos, en fin, de convivir, ¿podrías decir que lo conoces? Les pregunto, ¿podrían decir que lo conoces? Naturalmente, conoces su rostro, la ropa que usa y hasta el color de sus ojos. Pero, ¿eso es conocerlo? ¿Podrías confiar tu vida a esa persona? Cuando alguien dice que no tiene fe, está queriendo decir que no confía en Dios, y el hecho de no confiar en Él significa que no lo conoce, porque no convive con Él, no pasa tiempo con Él. Voy a hacer un énfasis, una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas tú y yo? ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios? Hagámonos esa pregunta y analicémoslas cuidadosamente. Se me trabó la lengua ahí. Dice, eso es lo que Pablo está queriendo decir cuando afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que deja triste a Dios? Él creó al ser humano para vivir cerca de su corazón. Le gustaría andar con él. Le gustaría andar con el ser humano como lo hizo con Enoc, Abraham, Noé y otros hombres de la Biblia. Pero el ser humano muchas veces está preocupado por otras cosas en lugar de correr a los brazos de Jesús y vivir con Él una vida de comunión permanente. ¿Cuántos vivimos una vida de comunión permanente con nuestro Dios? ¿Cuántos tenemos presente a Dios
en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestro almuerzo, en nuestro día a día, en nuestro vivir, cuando manejamos, cuando tenemos una conversación con Dios todo el tiempo, cuando lo tenemos en nuestras vidas. Dice, no hay nada que deje a Dios más triste que el hecho de que alguien no quiera pasar tiempo con Él. Cuando esa tarde Dios llegó al jardín y se encontró con el hombre caído, no se entristeció solo porque había comido el fruto. Lo que lastimó su corazón fue la ausencia del hijo. ¿Dónde estaba el hijo querido que corría a sus brazos y disfrutaba de su compañía? La fe no es algo que el hombre produce en soledad. La fe es confianza, y la confianza nace naturalmente de la relación de dos personas que viven juntas. ¿Haces de Dios tan solo el ser supremo que habita en las alturas del cielo? ¿O Dios es para ti un amigo que participa día a día de tu vida cotidiana? Al salir esta mañana hacia tus actividades diarias, permite que Jesús vaya contigo. Consúltalo antes de tomar una decisión de escoger una ropa, oír una música o servirte una comida. En fin, deja que Él participe de tus sueños y planes. Convive con Él, conócelo y confía en Él. Sé una persona de fe. Sé una persona de fe. Yo estoy leyéndole el devocional, pero quiero que ustedes, les voy a llevar rapidito aquí a la Biblia, a la palabra de Dios. Yo les voy a llevar aquí a la palabra de Dios en Hebreos. Vamos a ir aquí a Hebreos un momento. ¿Dónde estamos? Hebreitos. Vamos a ver. Quiero ir a Hebreos. Hebreos, sí. Sí, espérate que ya estamos. Ajá, a Hebreos. Quiero ir a Hebreos. Y quiero que lean conmigo en la palabra Hebreos 11. Hebreos 11. Ustedes van a leer del 1 al 40, pero yo no lo voy a leer del 1 al 40, voy a leer un par de versículos para que ustedes vean lo que es la fe. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene de la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como arena
innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente da a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les he preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y montones de cosas más han pasado en la palabra de Dios por la fe. No les voy a seguir leyendo porque se nos va a hacer largo el video que quiero hacer. Porque esto es un devocional, ¿verdad? No es un estudio bíblico. Pero yo quería mostrarle qué es la fe y cómo personas han vivido a través de la fe y cómo han recibido a través de la fe. Así que, hermanos, no perdamos la fe. No perdamos la fe, no perdamos la comunión con nuestro Dios. Acerquémonos más a Dios todos los días en constante oración, en constante lectura, en constante ayuno, haciendo misericordia de los demás, llevando una vida digna para Cristo Jesús. Tengamos la fe y la certeza de lo que no se ve, como la tuvieron esos grandes hombres de la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, esto es un devocional, no es una lectura bíblica, pero la fe tiene mucha fuerza, porque si tú no tienes fe, nada te puede salir bien. Así que los invito, hermanos míos, a que leamos más la palabra y nos acerquemos más a Jesús. Terminando el tema y cambiando el tema, quiero invitarlos a que, si les gusta el programa y lo que estamos haciendo, síganme en la página de YouTube, en Facebook, en TikTok, en todas las plataformas, para que podamos llegar a más personas. Compartan el mensaje para que a más personas le pueda llegar. Así que, sin más, los dejo hasta mañana en Acercándonos a Jesús. Muchas bendiciones.